Sí se escucha, ¿verdad, hijos? Sí, profesor. Bien, empezamos entonces con esta reunión. Breve, por cierto, porque lo más importante es que ustedes hagan sus preguntas para que puedan avanzar sin ningún problema. Voy a compartir la pantalla. Ya hay algunos elementos que me tienen que ir presentando. Es cuestión de colgarlos en el campus virtual nada más. A partir de la primera semana de julio, o sea, a partir del 5 de julio, 6 de julio, vamos a estar trabajando ya con su aula individual. Ya va a ser con su aula. Eh, el horario, que yo tengo para ustedes son los días lunes. No sé si me equivoco. ¿Tienen ustedes horario a la mano para cotejar? Sí, los lunes de 2 a 5. No, perdón. Espera. Los lunes. A ver, un ratito lo busco. Lunes de 5:30 a 7 y Sí, lunes miércoles de de 2 5:30 al día. hasta las 7. Ya, a partir de la semana del 5 de julio vamos a trabajar los lunes. Ya, hijos, anoten ahí. Los lunes. Ya a partir del arrancamos el 6 de julio. 6 de julio ya arrancamos en su horario. Para comunicación, alguien de comunicación, que esté presente. No, todavía, profesor. Todos son de idiomas, ¿no? Ya ni bien entra de comunicación, ya me pongo de acuerdo con ella. Entonces anoten ahí a partir del 6 de julio, que es Día del Maestro, empezamos a las 5:30, ¿no? ¿Confirman? Sí. Sí, 5:30. Listo, hijos. Entonces el lunes a las 5:30 estamos arrancando. ¿Ya? A partir del 6 de julio. Ya me pondré de acuerdo con sus compañeros de comunicación para ver qué hora les toca. ¿Ya? Entonces ya va a ser por aula, porque ahí ya vamos a ir trabajando de manera personalizada, ¿no? No hay problema si todos ustedes son de idiomas, compartan las experiencias de sus compañeros, porque de repente se pueden presentar las mismas dificultades, ¿no? Entonces, bien, el esquema del proyecto. Ya a estas alturas vamos a compartir pantalla. ¿Me avisan si se ve el Word? No se ve. Sí se ve. Profesor, buenos días. Buenos Hola. días, buenas tardes. Ay, perdón, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, hijita. Ya, sí se ve el Word, ¿no? Ya, hija, ¿ves el Word o no? No, ¿No ves el Word? Sí se Eh, ve el esquema. el esquema de proyecto. Entonces, hay problemas con la red de su compañera, ¿no? De todas maneras, está quedando grabada. ¿Ya, hija? Una recomendación, puede salir, ingresar nuevamente, posiblemente por ahí subsanes el problema. Profesor, ¿cuál es la clave para entrar en mi PC que no puedo? Eh, tienen que entrar al link que está en el... Sí, o sea, estoy en mi celular, pero quiero entrar a mi PC, a mi laptop.
En la PC no puedo, digo, no puedo ver las letras. Ah, estás en tu celular. Sí, no puedo ver, muy Ya. chiquitas. Tendrías que entrar al campus virtual. Entra al Ya, campus virtual y ahí Ya, entras al link. Al link. Profesor, disculpe, hablando de las clases, ¿cómo se llama? Con idiomas, solo vamos a tener con usted los lunes de 5:30 a 7, ¿cierto? Sí, así es, hijito. Y los miércoles ya no. Ya no. Disculpe, ¿y por qué no lo hacemos el miércoles mejor las clases? Porque ya tendrías más saturación. O sea, los miércoles por la mañana tengo clases. Tener otra vez clases en las tardes ya sería ya más complicado. Ah, ya entiendo. Ya, a ver, bueno, hijo, ¿tu compañero llegó a ingresar por su computadora? Estoy ingresando, profesor, estoy ingresando. Profesor, Ya. yo voy a salir y voy a ingresar, ¿bien? Ya, muy bien. Bien, miren hijos, mientras van ingresando. La idea para este semestre es que ustedes completen el esquema del proyecto de investigación. ¿Ya? Ya los puntos ustedes los tienen aquí. Ya les explico la vez pasada cómo Ya tienen lo que veo. hacer el 2.1, el 2. Profesor, disculpe, ¿por aulas virtuales o cursos virtuales? Cursos virtuales. Bien, la clase pasada nos quedamos en, hicimos las preguntas de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos. Habíamos quedado que para hoy día se iba a ver lo que es la justificación y las limitaciones. Exacto. Bien, la justificación se puede abordar desde diferentes aspectos. Puede ser desde el aspecto metodológico, desde el aspecto teórico, desde el aspecto social. Si es que hay más aspectos, en buena hora. Ya ustedes, quizá con su profesor Herminio, habrán trabajado estos aspectos de la justificación. Antes se llamaba importancia. Algunos le llaman justificación e importancia. La justificación responde al por qué y para qué de la investigación. Es en cuanto a la justificación. En cuanto a las limitaciones, si apagan el micro por ahí, ¿hay alguien que tiene prendido su micro? ¿Lo prenden cuando necesiten hacer las preguntas? Bien, en cuanto a las limitaciones, nosotros lo podemos catalogar como los obstáculos a los cuales enfrenta el investigador a la hora de hacer su trabajo de investigación. De hecho, que uno de los obstáculos que van a tener y lo van a tener que colocar es este contexto de la pandemia, van a tener que colocarlo, ¿no? Por la pandemia pueden colocar, ha habido limitaciones para poder contactar a las personas que van a formar parte de este estudio, ¿no? Que sin embargo se ha podido subsanar, ahí tiene que colocar el obstáculo, como dice Sampieri, en el proyecto se coloca el obstáculo, ¿ya? O sea, usted va a colocar el obstáculo, pero cuando ya presenten su
su trabajo de investigación, ahí me van a indicar cómo superaron ese obstáculo, ¿correcto? En este caso, el obstáculo sería, por el contexto de la pandemia, uno de los obstáculos va a ser el contacto con la muestra de estudio o con los participantes de la investigación. En el informe, ustedes ya van a tener que colocar el obstáculo. De todas maneras, van a volver a colocar el obstáculo, pero también van a colocar cómo superaron ese obstáculo. Le rogaría, por favor, que apaguen el micro para no forzar la voz. Profesor, ¿está bien? ¿Puede cortar el micro a todos o no? Vale. Sí, ya está apagado ya. Ya para no forzar la voz. Ya, continuamos entonces. Entonces, haciendo un repaso, la justificación responde al porqué y para qué de la investigación. ¿Dónde lo encuentran esto? Lo encuentran en la guía de la monografía, ¿ya? Donde estábamos revisando la vez pasada. Y las limitaciones, aquí está. Limitaciones hacen referencia a los obstáculos con los que el investigador se encuentra en el proceso de investigación. ¿Sí? Dice, no considerar aquellas que son de índole externo. Podemos pensar que la pandemia es una cuestión externa, pero bien sabemos que afecta internamente la investigación, entonces no lo podemos considerar. Digo, bien podríamos considerarla como un aspecto externo, pero es una cuestión interna puesto que afecta directamente al contacto, a la interacción con las personas que participan en la investigación, en este caso nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, otros aspectos quizá sería la falta de, vamos a colocarle aquí, las limitaciones en el uso de las tecnologías para buscar información, ¿no? Por ejemplo, el uso de base de datos, ¿correcto? Si bien es cierto, hay bases de datos libres, también hay bases de datos que son pagadas, que son las mejores, ¿no? El instituto no cuenta con una base de datos comercial. Las comerciales son las que nos ofrecen la oportunidad de tener mejor y abundante información sobre lo que yo quiero tratar. Pero esa limitación yo tengo que superarla. Yo tengo que superarla. Y una de las superaciones sería la autoformación, la autocapacitación que tiene el estudiante en cuanto a la búsqueda de la información. Si bien es cierto, el instituto no cuenta con una base de datos comercial o pagada, existen bases de datos libres, como el caso de Google Académico. Google Académico ustedes encuentran cantidad de información. Existen páginas como Cibertesis para los antecedentes de estudios. Cibertesis, así como suena, Cibertesis. Ciber con C y de yate, Cibertesis. La palabra tesis al final. Luego hay otra página TDX. TDX. T de Tomás, D de dedo y X, que es una de las últimas letras del alfabeto griego. TDX, así como suena. Se escribe TDX y esa base de datos nos va a proporcionar gran cantidad de tesis de tipo doctoral inclusive, que las podemos utilizar. Las podemos bajar inclusive todas esas tesis. Esos serían los antecedentes y por ahí nos puede proporcionar bibliografía. Después es cuestión de
de formarse nada más, de capacitarse, ¿no? Escribir, por ejemplo, en el internet, es Cielo. Es Cielo es una revista de artículos indexados, ¿no? Por ahí pueden entrar algunos de esos artículos. O sea, no hay, digamos, limitación puede haber ahorita por la falta de capacitación. Ya esa la podrían considerar, ¿no? Falta de capacitación o escasa capacitación. Ya luego en el informe ya ustedes colocan, ¿no? Esta limitación se superó gracias a la autocapacitación que hemos tenido acerca de la búsqueda de la base de datos. Cada vez que ustedes busquen una información en Google, finalicen con PDF. PDF. Por ejemplo, si yo quiero buscar comprensión lectora, una de las recomendaciones es que finalicen con PDF. ¿Sí? Este PDF les va a llevar a artículos sobre la comprensión lectora, con autores y todo eso, ¿no? ¿Sí? Comprensión lectora en inglés. Terminen siempre en PDF. Textos, lecturas, ejercicios de comprensión. La comprensión lectora en inglés, problemas. Voy bajando y por ahí encuentro la información, ¿sí? De revistas, etcétera. Y acá te permite descargar el texto completo. O sea, son claves para poder trabajar artículos, ¿no? Y eso se adquiere a través de la autocapacitación. Aquí, por ejemplo, hay estrategias metodológicas para el desarrollo de la comprensión lectora. Siempre terminen en PDF. Esa es otra forma de buscar información. Procuren que los artículos sean del 2013 para adelante. Estamos hablando de 7 años de antigüedad. Dependiendo de la calidad del internet que ustedes tengan, se van abriendo los archivos. Entonces, como limitaciones, la pueden considerar, ¿sí? Y estas son cuestiones, como vuelvo a indicar, que se presentan en las investigaciones. O sea, en las investigaciones siempre vamos a tener limitaciones. Pero en el informe ustedes tienen que colocar la misma limitación y cómo la superaron. ¿Correcto? Pueden que no hayan tenido ninguna limitación. Se coloca en el presente estudio, no encontramos ninguna limitación, por lo que el estudio pudo realizarse o la investigación pudo realizarse de una manera normal. Estos aspectos, por favor, tanto la justificación como las limitaciones, hay que considerarlas en la próxima presentación que me van haciendo, ¿no? Bueno, aquí está el documento el último. Estrategia metodológica, utilizando técnicas para desarrollar la comprensión lectora en inglés en los estudiantes de nivel superior. Miren, son documentos de varios autores, por ejemplo acá, del 2017, ¿no? Un último. Aquí ustedes pueden sacar bibliografía. Al final, esta bibliografía que coloca el documento, ustedes la pueden utilizar también. Y hay que buscar nada más esos textos. Les decía que tenemos, para salvar la situación, Google Académico. Google Escolar. ¿Cómo se pronuncia? Ustedes saben. Google. Ustedes aquí pueden escribir
comprensión lectora en inglés. Mírenme. Y aquí me van a encontrar cantidad de información de revistas indexadas. Profesor, Pregunta. en el caso mío, creo que va a haber más información que va a estar en inglés que en otra cosa. ¿Y cómo trabajar? Porque como es Ya, un tema nuevo. claro, en el caso de la tesis, estamos hablando de una tesis en Perú, Chiclayo, el contenido tiene que estar en español, ¿cierto? A la hora que tú coloques las teorías, a la hora que tú coloques en el marco teórico la información o los antecedentes, tienes que colocarlo en español, ¿correcto? Y tienes que citar la fuente en inglés. ¿Por qué? Porque este trabajo va a ser revisado, salvo que coloques citas textuales entre comillas. Si hay un texto que es importantísimo, que vaya tal igual como está, colocas entre comillas y en inglés tal igual como aparece, ¿correcto? Y después de las comillas ya viene tu explicación, tu comentario. Ahora, investigaciones a nivel nacional o local, creo que hay poquísimas. No sé si todavía no he entrado a ver. Bueno, en el caso de los antecedentes son tesis. En el caso de las teorías son artículos, libros, ¿correcto? Entonces, eso quiero que tengan presente y eso lo vamos a ver en la próxima clase de marco teórico. Ahí voy a explicar los marcos teóricos. ¿Ah? Pero me voy adelantando. Aquí piden 5 años con antigüedad. 5 años a partir del 2019 menos 5, 2014. Ya, cuando hablamos de los antecedentes. Pero cuando hablamos de teorías pueden ser inclusive hasta un poco más antiguas. No hay problema. Pero cuando hablamos de antecedentes, ahí de repente me puede observar el jurado. Póngale del 2014 para adelante. ¿Qué son los antecedentes de estudio? Son las tesis. ¿Ya? También están considerando estado de la cuestión, también se le llama estado del arte, o sea, lo último que están hablando sobre el tema. Pero más se consideran tesis, esto, tesis, ¿ya? Y luego ya vienen las teorías. Y las teorías no son más que las definiciones, los conceptos, los enfoques, la clasificación, ¿correcto? De la variable o de los términos que ustedes utilicen. Ahí ya utilizamos fuentes primarias. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la próxima clase, el marco teórico, para que vayan avanzando. Entonces, la justificación, no sé si habrá quedado clara. ¿Ya? Podemos Profesor, considerar... disculpe, una pregunta, disculpe. En la parte de justificación y limitaciones, ¿cómo debería ser redactada? ¿Hay un paso? ¿O de frente más ponemos limitaciones de parte viñetas con guiones o cómo? sí, limitaciones. Las limitaciones que hemos tenido en el presente trabajo son las siguientes. 2 puntos aparte, guiones o viñetas, como gustes. Nada más, nada Nada más, más. nada más. Y la justificación, traten de redactarlo en tipo prosa, en párrafos, ¿no? Ustedes colocan el presente trabajo de investigación, se justifica en los siguientes aspectos, 2 puntos. En el aspecto teórico, se ha tomado en cuenta autores reconocidos que hablan sobre los términos o las variables de la presente investigación, ¿no? Con teorías y enfoques que son claros al entendimiento de la comunidad científica. Bueno, esas son mis palabras, ¿no? Ustedes van a tener que colocar sus palabras. Y sería importante que coloquen
cuáles son los teóricos principales, ¿no? O el autor principal, ¿no? Por ejemplo, en el caso si hay aprendizaje significativo, hemos considerado las teorías de Ausubel para el desarrollo del aprendizaje significativo, ¿no? Si es que han considerado ese tipo de teoría. En el aspecto metodológico, Profesor, ¿sí? una consulta. ¿Es necesario siempre en todas las tesis o monografías de educación siempre colocar a estos señores, a Ausubel y todo eso? ¿Es obligatorio? Porque yo siempre veo que en todas las tesis o monografías La siempre mayoría, la mayoría. mencionan. Sí. Bueno, estamos hablando de las teorías pedagógicas. Hoy en día ya se está manejando otro tipo de teorías, inclusive teorías más actualizadas, ¿no? Con otro tipo de enfoque. Por ejemplo, tenemos los enfoques del pensamiento complejo, tenemos el enfoque de autoformación, tenemos enfoques ya no del constructivismo, sino del aconstructivismo. Son teorías modernas que se están utilizando, pero que tienen como base las teorías, entre comillas, modernas, teorías constructivistas, que todavía se están utilizando, o sea, no hay ningún problema. Las pueden combinar con teorías actuales en buena hora, pero lo Por eso, importante por eso es, le digo, siempre va a estar, como es tema claro, de siempre aprendizaje, va, siempre va, a esas, siempre y van siempre esas teorías. Sí, siempre van esas teorías. Hay que considerarlas. Si es que va a formar parte de tu propuesta, ¿no? es que todo va siempre al aprendizaje, pues todo el estudio que hagamos nosotros siempre va a ser al aprendizaje del alumno. Claro, está bien, está bien. Pero podrías considerar, por ejemplo, teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin, o Edgar Morán, por ejemplo, ¿no? Puedes considerar las teorías de la retroalimentación o de la formación o del aprendizaje autoformativo. Bueno, ya eso ya depende de ustedes, no hay problema. Lo importante es que sepan defender su trabajo. Pero En el sí, caso mío, que no es muy directo, sino es no presencial, porque me supongo que se manejan otras teorías muy casi. claro, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con las teorías conexionistas, ¿no? El uso de las redes para promover el aprendizaje. Son teorías ya las ultimitas, como dicen, ¿no? Las que están saliendo en el ámbito educativo. Teorías conexionistas, teorías autoformativas, teorías de pensamiento complejo, teorías del pensamiento crítico. Uf, hay cantidad de teorías que estamos hablando y eso que son de los años 2005, 2000, algunas del año 2004, 2003, y que recién la estamos viendo en el año 2019, 2020, por esta cuestión de la educación a distancia, ¿no? La teoría de Auber, la teoría de Vygotsky, son teorías de los años 70, 1970, 1980, que eran posteriores a teoría del conductismo, ¿no? Por eso, profesor, yo le decía que es muy diferente tener o sea, hacer un trabajo anterior que justo se habían considerado las teorías más antiguas, y yo creo que todos los temas ahorita tienen que ser actualizados con estas teorías, o sea, ningún trabajo, por eso yo les decía que no solamente es agarrar y copiar el tema anterior que se ha estado trabajando, porque la mayoría piensa de que solamente es trasladar lo que han hecho a lo de ahora y cosa que no es, porque tienen que actualizar las teorías, porque estamos en una situación muy diferente. Como dice, ya no son los mismos pensamientos o teorías que el alumno indirectamente lo está manejando, sino ya son otras. Así es. Claro, pero ¿quién está copiando y pegando? Nadie está copiando y pegando, estamos realizando nueva tesis. O sea, No, aunque no me refiero a eso, Augusto, sino que de todas maneras hay que cambiar, hay que actualizar las teorías, porque no van a ser las mismas teorías
de los trabajos antiguos a las teorías que ahorita se van a trabajar, ¿no? De todas maneras hay que actualizarlas, a eso me refiero. No me refiero que además no me refiero a ti, yo digo, yo me refiero a todos, que hay que actualizar, es como un complemento que estoy diciendo, no crítica. Bien, le voy a copiar un link del Ministerio de Educación. Cópienlo y péguenlo en el chat, lo voy a pegar, ¿ya? Control V. Ahí está. Sí, sería bueno todas esas teorías nuevas para tenerlas, si no nos enfrascamos en buscar y buscar y no sabemos qué buscar. Ya les he pegado en el chat, ¿ya? Si ingresan ahí, van a entrar a... ¿Se ve? ¿Se ve? Ministerio de Educación, ¿se ve o no se ve? Lo que sí se ve, ¿no? Miren, aquí hay algunas teorías, por ejemplo, de las últimas que se están trabajando, ¿no? Para el caso de ustedes, sería bueno que descarguen lo que dice Diseño Curricular Básico Nacional de Formación Inicial Docente, Programa de Estudio de Educación y Idioma, especialidad inglés. O sea, que sus compañeros cachimbos que van a ingresar, ya, ver más, colocan ahí, hacen clic en ver más. Se van abajo, descargan el que dice Diseño Curricular Básico. Sus compañeros que van a ingresar este año a idiomas, ellos ya no van a trabajar con el diseño que ustedes tienen en la actualidad. Y ustedes, por ejemplo, su fundamento de ustedes está Vygotsky, Ausubel, Brunner, ¿no? Pero en la fundamentación de los chicos de hoy en día, de idiomas, ya, si ustedes bajan, ahí van a ver cómo es que se está trabajando el día de hoy. Desafíos de las sociedades del siglo XXI, de la educación superior, situación actual de la formación docente, demandas de la educación básica para entender la educación docente, demanda de la educación idioma, especialidad en inglés, visión del país, perfil del egreso. Ahora ahí ven los cursos que van a llevar sus nuevos compañeros, ¿no? Los enfoques, los modelos, los fundamentos. Es que el problema nosotros tenemos una parte antigua y una parte nueva. Ya. Entonces, por ejemplo, acá están los fundamentos teóricos. Fundamentos epistemológicos. Que hoy en día se trabaja con lo que es el pensamiento complejo, ¿no? Ya se me fue ya. Fundamentos epistemológicos. Pensamiento complejo. Fundamentos pedagógicos. Formación basada en competencias. Ahora trabajan formación basada en competencias. Aprendizaje y enseñanza situada, miren, ve. Esos son los fundamentos. Enfoque crítico reflexivo. Y son teorías, no son tan nuevas, ¿ah? Miren, ve. 1988, 1999, 1990. ¿no? Como les decía, evaluación formativa, es otra teoría. Son teorías modernas. Investigación formativa. Esas son las nuevas teorías con las que se está trabajando hoy en día. Por ejemplo, control F, Ausubel. No encuentro nada de Ausubel. Piaget. No encuentro nada de Piaget. Vygotsky. No encuentro nada de Vygotsky. En cambio, en el otro, en su estructura curricular, si ustedes colocan Ausubel, colocan Piaget, colocan Vygotsky, van a encontrar
Entonces, no quiere decir que no valgan esas teorías, sí sirven, las de AUS, del aprendizaje significativo, de hecho que sirven, porque esas teorías son las bases de las teorías con las que hoy día se están trabajando, ¿no? Son bases para las teorías del pensamiento crítico, son bases para la teoría del pensamiento complejo, son bases para el desarrollo de competencias, porque las bases de este nuevo sistema teórico es justamente el constructivismo. A partir de ahí empiezan a formarse ya las otras teorías, ¿no? Entonces, me gustaría que observen este nuevo diseño para inglés, ¿no? Ahora, por ejemplo, el curso de práctica, ¿sí? El curso de práctica se lleva de manera aislada con el curso de investigación para ustedes, pero ahora ya no, ahora ya no. El curso de práctica viene integrado con investigación. Investigación y práctica van a ir de la mano. Y así debería de manejarse. El profesor de investigación o el profesor de práctica deben de estar en estrecha coordinación para que el trabajo que se haga tenga relación con la práctica, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy proponiendo estrategias, estas estrategias tengo que ponerlas en práctica, tengo que hacerlas en la práctica. Antes había un divorcio, ¿no? Entre el curso de práctica con el curso de investigación. Ahora no. Ahora lo que tienes que hacer en tu tesis es lo que vas a hacer en la práctica profesional. O dicho de otro modo, lo que vas a hacer en la práctica profesional es parte de tu investigación, ¿no? Así se va a manejar hoy en día. Mírenme, así se llama el curso de, por ejemplo, práctica e investigación. Práctica e investigación. O sea, ya no va el curso de práctica separado. Práctica e investigación. 7. Práctica e investigación. 8. Práctica e investigación. 9. O sea, ¿qué significa? Que el curso de práctica y el curso de investigación van de la mano desde el primer ciclo. Práctica e investigación. ¿Qué quiere decir? Que el profesor de práctica puede ser el mismo profesor de investigación. Ahora, el problema es que no todos los profesores están capacitados para enseñar investigación. Entonces va a necesitar del apoyo de otro profesor. Entonces, ¿qué significa? Si este curso se tiene que llevar a cabo, el profesor de práctica con el profesor de investigación tienen que estar en un matrimonio, tienen que ser casados, casados entre comillas, ¿no? Hablar el mismo lenguaje, hablar el mismo idioma, de manera conjunta armar el sílabus, de manera conjunta armar las actividades. Es cierto que van a haber actividades exclusivamente para práctica, van a haber actividades exclusivamente para investigación, pero también van a haber actividades integradoras, tanto de práctica e investigación, que ahí van a estar los dos profesores, juntos, juntitos, hasta el final. Entonces, esas son las novedades del nuevo currículo nacional para el idioma inglés. Lo que no tenían ustedes, lo que no tienen ustedes, ¿no? Con este problema de la pandemia, de todas maneras, quien les habla va a tener que coordinar también con el profesor de práctica o profesora de práctica. ¿Quién les enseña práctica? Para los idiomas, ¿quién les enseña práctica? Profesor Bautista y la profesora Karim. Profesora Karim. Ah, ya, muy bien. Ya, entonces voy a tener que coordinar con ella, ¿no? Si es que hay alguna cosita que ustedes tengan que hacer dentro de la investigación. En comunicación, ¿quién les enseña práctica? En la profesora Flor y el profesor Neri. Ah, ya, muy bien. Voy a tener que coordinar también con ellos. ¿Ya? Pero esas son las novedades, chicos, lo que les digo, ¿no? Me hablaban de esas teorías, muy bien, buena hora. Pero como vuelvo a repetir, ya hoy en día se están utilizando nuevas teorías y es importante que ustedes las tengan en cuenta también dentro de su trabajo de investigación.
Pero ¿Ah? ¿a cuál se le va a dar mayor peso? ¿A las antiguas o a las nuevas? A las dos tenemos que darles el mismo peso. De hecho, como es propuesta y toda propuesta es innovadora, entonces hay que considerar a las dos como importantes. Una como base y las otras como algo moderno, algo innovador. Un ratito, chicos. Bien, entonces, chicos, Las eh, teorías entonces van a formar parte de la justificación, importancia. claro, hay que colocar dentro de la justificación teóricas, hay que colocar, se van a considerar teorías constructivistas como teorías modernas de la complejidad, las que van a considerar, coloquen dos nada más, en la parte del aspecto teórico, porque hay varios aspectos dentro de la justificación. Hay el aspecto teórico, hay el aspecto metodológico, hay el aspecto social. En el O sea, aspecto, en la justificación vamos a mencionar qué teorías vamos a aplicar, ¿no? En el marco teórico. Eso es lo que está diciendo. así es, hijito. Por lo menos, no todas, pues, ¿no? Las principales nomás, ¿no? Si no, te vas a estar colocando un marco teórico ahí, ¿no? Claro, Simplemente pero o es, sea, tiene que ser las teorías que van a fundamentar y avalar mi trabajo, pues porque así es. obviamente Las en el caso principales. del vocabulario. Ay, Las ya entiendo. principales, ¿ya, hijito? Las principales. Ya no, no vayan a llenarme ahí de teoría de la justificación. Por eso le decía que definimos bien, o sea, ahí se mencionan nada más porque lo vamos a desarrollar en el marco teórico luego. Claro, en el marco teórico lo vas a detallar. Exacto. La justificación se menciona nada más. Así es, hijos. Así es, así es. Ya, entonces, eso fundamentalmente. ¿Ya? Para la próxima sesión voy a explicar sobre el marco teórico. Ya vayan presentándome, porque a partir de julio Profesor, ya profesor, voy a ir disculpe, a la sala. en el caso de la mayoría, bueno, acá creo que son todos, no sé, de nuestro internet, el operador es Movistar y está volviendo poco a poco. Por ejemplo, yo estoy avanzando en casa de mi prima, pero en mi casa no estoy avanzando por el hecho de que el internet no carga artículos, nomás carga las redes sociales. Sí, Así que hijo, le pediría tranquilo, paciencia. tranquilo, hijos. Paciencia para todos, no hay problema. Ustedes cuelguen lo que hasta donde hayan avanzado. No han avanzado, no se preocupe. Lo Profesor, dejan ahí, lo dejan ahí. otra consulta. El trabajo que vamos haciendo todavía lo vamos a trabajar con usted, todavía no lo trabajamos con la asesora, ¿no? Porque la asesora lo tenemos que presentar a lo último o paralelo, ¿cómo es? Bueno, un asesor es una persona que te está apoyando en el trabajo, o sea, debería de ser paralelo, ¿no? Estás haciendo el trabajo y te va ayudando. Mira, en esta parte de la Profesor, justificación disculpe, ¿y desde qué momento comienza la formalidad con el asesor ante la institución? desde Porque ahorita. porque yo tengo, o sea, un poco claro de que el asesor de la institución tiene como dar una autorización o un documento o algo, qué sé yo. El término asesorar es acompañar. Y cuando uno acompaña, acompaña desde el inicio hasta el final. Es un garante del trabajo que tú estás haciendo, está en buenas condiciones para ser presentado, para ser publicado. O sea, el trabajo con el asesor es permanente. Perdón, profesor, una Ah, ya. consulta. Y
Digamos que si, a ver, no trato de poner una balanza, pero a la final, ¿cuál es la que yo voy a de poner en el proyecto final? ¿Lo que me dice el profesor del curso, que es usted, o la asesora que me dice no pon esto? Bueno, pienso yo de que el asesor juega un papel importante aquí y yo creo que no esté colocando algo que yo no te esté diciendo, ¿no? Mister, ¿Ya? Entonces, es una persona que conoce también sobre la temática, ¿correcto? No, pero profesor, ante cualquier profesor, ¿me desacuerdo que quisiera pueda hablar? haber. Ah, lógico, ante cualquier desacuerdo tú me dices, profesor, acá hay una incoherencia entre lo que me dice el asesor y lo que usted me está diciendo y yo me trato de comunicar con esa persona, ¿no? Profesor, Si es del instituto, por supuesto, ¿no? claro, profesor, No hay problema. profesor, lo que yo quiero contar es de que a mis compañeros y sobre todo a usted, profesor, nosotros no los cogemos, a nosotros nos asignan un asesor para empezar. En el segundo punto, profesor, para aclarar lo que es la situación de mi compañero y la duda, nunca va a haber, creo yo, dudas porque el esquema de esta monografía está publicada, creo que ustedes han tenido reuniones y se han visto los puntos que se van a tomar hasta esa monografía. Nada más, es tener en cuenta el esquema, es Ajá, tener y en cuenta el otro, esquema. Así yo esté en desacuerdo con el esquema, yo tengo que aceptarlo porque ya es un documento institucional, ¿no? claro, Puede haber algunas limitaciones, deficiencias, pero hay que respetar. Se respeta y, a mi parecer, bueno, lastimosamente estamos en una coyuntura en que esta es una especie de prueba, ¿no? De prueba para poder salir de la situación y a ustedes no dejarlos en el aire, ¿no? Me Por parece ejemplo, bien. yo ahí tengo una Exacto, contradicción. profesor, por el hecho de que, ¿cómo se llama? En esto no nos pueden pedir muchas cosas porque prácticamente lo estamos haciendo desde el principio la tesis. Y ahí, y también con esa coyuntura, la aplicación, la experiencia con los estudiantes va a ser un poco limitante. Exacto, así es, así es. profesor, otra cosa más de que el asesor, ahí también para quedar, lo contar a mi compañero, el asesor es el que te guía, así como somos monitoreos, no es el que te va a enseñar cómo entrar, no, es el que te guía, ¿no? Es el que tú avanzas y te dice, mira, está bien, está mal, hay que acotar eso. Eso es lo que yo me imagino que es un asesor. Así Profesor, es, así es. Así es. bien, profesor, lo segundo era de que a nosotros nunca nos asignaron nada, entonces, Ya. ¿cómo vamos a poder Con ¿cómo se respecto, llama? con respecto a eso, sería excelente que el instituto les asigne a ustedes un asesor. A Desde eso iba, profesor. que, Ahí le dije desde que nos que deben estar, pero a mí me tengo, dijeron que tenía que buscar. desde que empezaba a trabajar en el instituto, lastimosamente, no ha habido eso, no ha habido. Profesor, Han habido algunos intentos de que dentro del horario que tienen los profesores hay que considerar alumnos de asesoría, pero como le vuelvo a repetir, estoy hablando del año 95, ya son, a ver, 25 años. Si presencialmente con más facilidad no han hecho eso, Eh, imagínate ahorita que ya es menos facilidad. Ahorita que está bien complicada la cosa va a ser bien difícil, ¿no? Y varias veces se ha propuesto, pero no se ha llevado a Pero, cabo. pero es que también, profesor, tiene una lógica, porque si el instituto designa a un asesor y ya está con documento y al final el asesor dice no puedo porque tengo mucha carga, uy, es todo un problema. Mejor uno tiene que buscarlo y formalizarlo. Yo Eso es creo lo que que, eso es lo que se ha hecho exactamente. Eso es lo que se ha hecho profesor, siempre. pero, o sea, ya, bueno, porque algunos tienen el número de otros profesores, pero nosotros, mister, por ejemplo, en mi caso, o sea, lo único que yo tengo el número es de usted y de excepto del profesor Karin y el profesor David, ¿no? Entonces, deberían, yo voy a tratar de comunicarme con el profesor Coronel porque tenemos Claro, no, con su jefe de especial de secundaria. sí, profesor, disculpe. Que le brinde el profesor coronel los números de todos los profesores, que sean aptos para ser asesores de tesis de investigación. Claro, profesor, porque de verdad, Claro, debería con todo respeto, ¿no? Pero mucha incoherencia hay, ¿no? antes no había problemas porque como era presencial las clases,
uno se iba a las aulas o a la sala de profesores. Profesor, quiero que sea mi asesor y bacán. Pero ahorita, ¿cómo? ¿Dónde, pues? ¿No? Es incómodo. Se hace dificultoso. Mm, Con el profesor Coronel, trata de conseguir su número, hijita. sí tengo, lo voy a llamar yo, profesor Coronel. Excelente. Bien, ¿alguien más que desea acotar algo? Creo que ya está sencillo esta parte. Vayan avanzando lo que puedan a sus posibilidades. No quiero que se me estresen, hijos, porque ahorita un estrés es bastante complicado, les baja la defensa. Tranquilos nomás, tranquilos Profesor, disculpe, ¿podemos, antes de subir el aula virtual, podemos enviarle los avances a su WhatsApp personal para No. usted que los vaya direccionando? No, normal. Ustedes tienen la posibilidad de colgar las veces que quieran en el campus virtual. Ah, ya, buenísimo. Y usted nos va guiando ahí, ¿cómo se llama? Yo voy revisando ya a partir del lunes. Les digo, a partir del 6 ya me siento con ustedes de manera individual. De Ya, manera buenísimo. individual, y ahí voy revisando parte por parte el avance. Ya, copado, listo. Estamos hasta el 6, todavía tenemos 2 semanitas. Vayan avanzando esa parte de la justificación, las limitaciones, también el marco teórico y el 6 ya arrancamos de manera... voy a hacer clases general y también clases ya individuales. Tutoría individual. Bien, chicos. O sea, usted va a acordar con nosotros las clases individuales. Exacto, pero ya a Ya. partir del 6 de julio. La Ya, próxima buenísimo. explico el marco teórico, la próxima el miércoles, ya sería el último miércoles para ambas aulas, y a partir de la siguiente semana ya sería de carácter individual. Ya, Aprovechando, profesor, gracias. ¿quién está de comunicación? Hola, hija. De comunicación, solo de comunicación, ¿quién está? De comunicación. Active su micro, alguien de comunicación para acordar el día. Profesor, ¿me escucha? Sí, yo Sí. soy la delegada de comunicación. Hola, hijita. Ya, ¿qué días? El día viernes están disponibles, o jueves. A ver, sería este viernes No, 26. a El partir otro. del 6 de julio, para adelante. Sí, voy a conversar con ellos, profesor, y le aviso su WhatsApp si hay algún problema. Me llama. Ya, hijita. Entonces, chicos, ya 1 minuto nos queda y se cierra el sistema, se cierra la grabación. Cualquier cosita, mi WhatsApp, ¿ya? O mi teléfono, me llaman con toda la confianza del mundo. No se me estresen, Está bien, cuídense profesor. mucho. Muchas gracias. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Un abrazo para todos. En la próxima semana a las 5, diga, el miércoles. Igual, Seguimos. así Bien, es. buenísimo. Hasta luego, cuídese. Nos vemos, chao, con todos.